Lo tengo grabando acá por lo menos. Ahora Gracias por el empezamos. aviso. Ahí está. Perfecto. Sí, sí, es una cuestión de que se muestra o no se muestra esta. Y finalmente les decía de los glóbulos rojos, de cuando son controlados y eventualmente eliminados de circulación por defecto, por defectuoso o porque ya no están funcionando bien. Bueno, pero en un extendido o en un frotis, ¿qué otras células vemos? Particularmente, si vemos en esa imagen, y esto sé que lo están viendo en el laboratorio, vemos que también hay otro tipo de células como esta que están acá arriba, esta por acá, y otras cosas que parecen en principio fragmentos, que también están por ahí, que básicamente son glóbulos blancos, como una gran generalidad, son glóbulos blancos, son células que tienen núcleo. Claramente, si acá comparamos con los glóbulos rojos, los eritrocitos, que sabemos no tienen núcleo, hay otras células que son nucleadas, son los glóbulos blancos o leucocitos. De hecho, leucocitos, leuco viene de pálido o claro, del griego pálido o claro, y citos es la terminación para célula. Y otra cosa que vemos, también estos fragmentos, estas pequeñas manchitas de color, que son las plaquetas. Bueno, todo esto, todas las células y todos los fragmentos celulares que están en circulación en la sangre, ¿de dónde vienen? ¿De dónde se generan? Se generan de la célula madre hematopoyética que está en la médula ósea. Así como habíamos visto, perdón, no me di cuenta que estaba en inglés. Así como habíamos visto, todo lo que vimos hasta ahora es solamente esta célula madre pluripotencial que se divide en progenitores mieloides o linfoides que van a tomar la decisión de convertirse en algún tipo de célula en particular. Hasta ahora habíamos visto solamente los progenitores mieloides que toman la decisión de convertirse en eritrocito. Sin embargo, pueden tomar otro tipo de decisiones como convertirse en otra célula como el megacariocito, y de hecho se llama mega porque es gigante y por eso está esquematizado con este tamaño. Otras células que son los mastocitos, otro progenitor que es el mieloblasto, que a su vez, es una etapa intermedia, va a tomar la decisión de convertirse en otro tipo de células que pueden ser los basófilos, neutrófilos, sinófilos o monocitos, que eventualmente se van a convertir en macrófagos. Todas estas células que están acá, en particular, tienen una característica, es que tienen gránulos, son los granulocitos. Entonces, una manera de clasificar a las células que están en circulación, más allá de los glóbulos rojos, es por si tienen gránulos. Entonces vamos a hablar de granulocitos o agranulocitos, por su origen mieloide o linfoide. Linfoide son los linfocitos, mieloide es todo el resto, como vemos o como vimos en esta parte. Todas estas son células mieloides, porque su progenitor ancestral es mieloide. El megacariocito, eritrocito, mastocito, los mieloblastos y macrófagos son todos mieloides. Por las características del núcleo, vamos a ver células que son mononucleares, es decir, tienen un solo núcleo redondito, perfecto, y otras células que son polimorfonucleares. No significa que tienen varios núcleos, sino que todas las células tienen un núcleo, pero tienen formas extrañas. Por eso son polimorfos, no son polinucleares, son polimorfonucleares, tienen formas extrañas. Y también en algunos casos podemos definirlos o clasificarlos según la función. Es decir, si hacen procesos fagocíticos, y ya vamos a ver qué es esto, o procesos inmunitarios que básicamente
o son específicos de procesos inmunitarios que particularmente son los linfocitos. Bueno, en general, como una característica general de la cantidad de glóbulos blancos que están en circulación o que vemos en sangre en un hematocrito o en un análisis completo de sangre, vemos que son el 3%, tiene una función como global general, es de formar parte del sistema inmunológico. Su función particular es tratar de destruir cualquier tipo de agente infeccioso. Ya vamos a ver bien, porque cada tipo celular, cada tipo celular tiene ciertas características. Dentro del sistema inmune, algunos se van a caracterizar o tienen una función particular para atacar bacterias, otros para atacar hongos y levaduras, otro para atacar células infectadas por virus o células que hayan empezado algún proceso extraño, como cáncer, por ejemplo, u otras cosas como pastillas o de repente participar en la inflamación, cosas que también vamos a ver. Como les decía, los glóbulos blancos también se llaman leucocitos. Leuco significa blanco o pálido, viene del griego blanco o pálido, y el valor normal va entre 5.000 y 10.000 células por mililitro o por milímetro cúbico. Que esto puede aumentar. Estas células tienen la característica, como su función principal es la inmunidad o defensa del organismo. Si de repente existe alguna necesidad, tienen la capacidad de dividirse rápidamente y aumentar en cantidad en sangre, y eso se llama, en general, si uno lo tiene que poner un nombre, cuando hay más de 10.000 por mililitro es una leucocitosis, y si hay menos es una leucopenia. Esto también, de nuevo, leuco es pálido o células blancas, y citosis es aumento de células, y penias es disminución de células. Siempre que lean cualquier palabra que termina en citosis, significa que es un aumento de algo. Y cualquier palabra que termina en penia es que es una disminución. Por ahí lo pueden escuchar en algunos textos, lo van a leer en algunos textos, que hablan como leucocitosis y leucopenia, para distintas cosas. No es exactamente, no se mantienen, cuando uno dice de 5.000 a 10.000 por mililitro, y en general, para todas las veces que yo doy un valor de referencia normal, estoy hablando de un adulto sano, normal, de 70 kilos aproximadamente. Pero en la vida no son exactamente todo igual. Al recién nacido cuando nacemos con un poco más normalmente, con los glóbulos blancos en mayor cantidad, entre 10.000 y 26.000, que bajan a los 3 meses. Por ahí puede subir un poquito al año, y va moviéndose hasta llegar, a partir de los más de 15 años, y en el adulto, entre los 4.500 y los 2.000 que hablábamos anteriormente. Recuerden, y esto lo van a ver también en otra materia, que los valores normales están definidos por las sociedades, en este caso la Sociedad Argentina de Hematología, y son valores que el Ministerio de Salud define, y por ley se ponen estos. En general en el mundo es similar, pero cada país define exactamente cuál es el rango de normalidad. Se tiene que adaptar a una ley en particular. Como características generales, si se acuerdan que los glóbulos rojos, la vida media era de alrededor de 120 días, los glóbulos blancos viven bastante menos. De hecho, en promedio, viven de 7 a 10 horas. Una vez que se generaron, salen a circulación, y entre 7 y 10 horas hacen lo que tienen que hacer y se mueren. Es decir que
a pesar de que son mucho menos en cantidad comparado con los glóbulos rojos, durante el día se renuevan mucho más. O sea, se renuevan 3 veces en el día en promedio, 3 veces la población general de los leucocitos se murió y se volvió a generar de nuevo. Como les dije al principio, todas las células de la sangre se generan en la médula ósea. Inician por lo menos su desarrollo en la médula ósea a partir de las células madre. Y esto de 7 a 10 horas, esta vida media, en realidad uno lo puede ir viendo para cada tipo de célula. Por ejemplo, los granulocitos en circulación viven entre 4 y 8 horas. Sin embargo, tienen la capacidad de pasar estas células. Muchos de los leucocitos tienen una de las características es que son capaces de salirse de la circulación, invadir el tejido, estar en el tejido. Algunos se quedan como residentes del tejido hasta que pueda pasar algo, y otros entran y salen de la circulación hacia los tejidos, y en el tejido duran bastante más. En el tejido tienen alrededor de 4 a 5 días de duración, se quedan ahí, digamos, residentes. Los monocitos viven un poco más, en circulación tienen entre 10 y 20 horas de vida, y estos monocitos eventualmente se convierten en macrófagos que se pueden meter en los tejidos y pueden durar meses. De hecho, por ejemplo, bajo la capa de la piel está lleno, entre medio de las células epiteliales, está lleno de macrófagos que están inactivos, pero atentos a que eventualmente pase algún daño o alguna lesión, alguna herida, y ahí se activan, van al lugar de la lesión, empiezan por las dudas si existe alguna bacteria, alguna cosa extraña del tejido, se activan y tratan de contenerlo y que eso no genere una infección. Y después eventualmente hacen otras cosas como llamar a otras células que van a ayudar a la cicatrización. Y otros, los linfocitos, que son la otra rama, los que no son mieloides, los linfoides, los linfocitos, eso sí, viven entre semanas y meses. De hecho, los linfocitos, por ejemplo, los linfocitos de memoria, que se generan después de una infección o después de una vacunación, en algunos casos duran toda la vida. Por eso uno se pone una vacuna cuando es niño una sola vez, se hace el ciclo de dosis que corresponden y para toda la vida se mantiene inmunizado. ¿Por qué? Porque existe un linfocito particular, que es un linfocito de memoria, que va a vivir durante todo el tiempo. En algunos casos hay muchas enfermedades que no generan estos linfocitos de memoria, entonces viven un par de semanas, un par de meses, se terminan muriendo y el cuerpo termina perdiendo la memoria inmunológica. Y en ese caso, o son cosas que no tienen vacunas, o las vacunas hay que dárselas cada cierto tiempo para mantener la población de memoria. Pero en general, si sacamos los linfocitos que viven mucho, los granulocitos son de vida corta, bastante corta, se miden horas, salvo los macrófagos tisulares que están embebidos en los distintos tejidos, esperando eventualmente que ocurra algún daño. De nuevo, esto quiero que se lo empiecen a recordar bastante. Tenemos la célula madre, que se va a dividir en estos dos progenitores mieloides, y que estos progenitores mieloides se van a convertir en distintas cosas. Por ejemplo, particularmente, primero hay, por ejemplo, un progenitor que, dependiendo qué citoquinas y qué ambiente tenga, se va a convertir en una unidad formadora de colonias de megacariocitos. Y este megacariocito después, eventualmente, va a generar plaquetas que van a ir a circulación. Por otro lado,
el progenitor mieloide puede directamente convertirse en tomar la decisión, dependiendo. Siempre recuerden, todas estas decisiones dependen del nicho de donde está, del ambiente de donde está la célula. Con qué célula se encontró a su alrededor. Esta célula madre mieloide va a tomar toda la información de moléculas que están en difusión, digamos, citoquinas, factores de crecimiento, moléculas que les van a presentar otras células, dependiendo de las células que tenga alrededor, le van a dar, a través de las proteínas de membrana, le van a dar distintas señales que la célula progenitora o la célula madre mieloide va a integrar y va a tomar la decisión de convertirse o de comprometerse a convertirse, por ejemplo, en un eosinófilo o en un basófilo. O va a tomar la decisión de convertirse en una unidad formadora de colonias, GM. GM porque todavía acá no tomó la decisión de qué va a ser. Si se va a convertir en un mieloblasto y después a neutrófilo, o en un monoblasto y después a monocito. Entonces, por eso GM es granulocito, monocito, que sería neutrófilo y monocito, que después se hace macrófago. Y acá todavía es una unidad formadora de colonia, una célula en particular, que todavía no está definida del todo qué decisión va a tomar. Y la decisión, dependiendo de nuevo, factores de transcripción, factores de crecimiento, citoquinas y las células que las rodeen, finalmente se va a convertir en un precursor para neutrófilo o en un precursor de monocito. ¿Cómo los vemos a esto? Y esto es solamente una introducción. Sé que en el resto de las materias lo van a ver más extensiva o más intensivamente. Vamos a ver neutrófilos cementados, neutrófilos encallados, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Son los granulocitos. ¿Por qué? Porque tienen gránulos. ¿Y cómo vemos los gránulos? Si miramos a cada una de estas células, vemos que su citoplasma está puntillado, no es parejo. Fíjense, por ejemplo, el citoplasma del eritrocito, que es parejo, salvo el centro que es más blanquito por la forma bicóncava, pero no hay gránulos, no hay puntillado. Y los neutrófilos, de hecho, los granulocitos los podemos dividir en dos partes. ¿Se recuerdan que decíamos que una de las clasificaciones eran de la forma de núcleo, si eran polimorfonucleares o no? ¿Se ven polimorfonucleares? Son aquellos núcleos que son extraños, que no son mononucleares, que es un solo núcleo circular. Y en este caso vemos que los únicos que tienen un núcleo circular y bien definido son los linfocitos. Los linfocitos, si ven, tienen el núcleo perfectamente definido. Los neutrófilos son polimorfonucleares. Fíjense en la primera fila, esto es un núcleo. Cada uno de estas imágenes en violeta o en lila oscuro es un solo núcleo que forma lóbulos, que tiene lóbulos. De hecho, si uno mira por acá, ve que este lóbulo está unido, que hay una unión a y estos son, por más que de repente, por ejemplo acá, en el cuarto de arriba, pareciera que tuviera 4. Sin embargo, no. Hay pequeños filamentos que los mantienen unidos. Es un solo núcleo, pero con muchos lóbulos. Por eso se llama polimorfonuclear. Los monocitos también son una cuestión media intermedia, pero los otros que tienen el núcleo bien diferente son los eosinófilos y los basófilos. Fíjense, los eosinófilos tienen 2 o 3 lóbulos y los basófilos también. Lo que pasa es que se ve menos, pero por ejemplo en esta primera se ve mejor. ¿Por qué se ve menos? Porque justamente la otra característica que les da el nombre
es cómo se tiñen los gránulos. Eosinófilos, si vemos, tienen en el citoplasma un montón de gránulos anaranjados. Y este color anaranjado se lo da un colorante particular que es la eosina. Por eso la eosina les da, tiñe particularmente a los gránulos de eosinófilos, por eso se llaman eosinófilos. Los basófilos tienen los gránulos que se colorean con la misma intensidad que el núcleo. Por eso son los gránulos bien violetas y uno por ahí es más difícil, o bien oscuros, y es más difícil encontrar en estas imágenes cuál es el núcleo. Con el tiempo y con la práctica ustedes lo van a ver perfectamente en el microscopio, es algo bastante claro. Y los neutrófilos se llaman neutrófilos porque tienen los gránulos, digamos, son neutros, no se tiñen ni con la eosina, ni fuertemente con la eosina, ni son basófilos, son neutros. O sea, no son ni ácidos ni básicos, son neutros y los gránulos, se ve que el citoplasma no es parejo, pero no tienen un color en particular. Bueno, si vemos particularmente, ahí me avisa que se va a cortar, así que en los 10 minutos que sigue seguimos en esta misma sala. Si vamos a hablar particularmente de los granulocitos mieloides, de estos tres últimos que empecé a hablarles, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Como característica general, los podemos llamar como los granulocitos polimorfonucleares. En muchos lados los van a encontrar abreviados como PMN. Tenemos estos tres, acá esquematizados como estos tres, son en mayor cantidad, el mayor porcentaje de leucocitos en sangre periférica, y funcionan particularmente en la parte inmunológica en defensa en procesos infecciosos, en cualquier tipo de proceso infeccioso. Podemos ver que los neutrófilos tienen pequeños gránulos que están desparramados y esparcidos por el citoplasma. El eosinófilo, los gránulos son bastante más grandes que en el neutrófilo y tienen la característica que se tiñen en naranja bastante fuerte, que es dado por la eosina. Y los basófilos son también gránulos grandes, de otro color, son basófilos, se tiñen bastante más oscuro. Y podemos ver que como característica del núcleo, el neutrófilo es bastante más lobulado, de 2 a 5 lóbulos, conectado por puentes. El eosinófilo no tiene tantos lóbulos comparado al neutrófilo, y el basófilo un poco menos, pero estos dos son bastante parecidos. Cambia mucho, bueno, la característica distintiva es el tamaño y el color de los gránulos, para poder diferenciar entre eosinófilo, que tiene gránulos bien naranjas o rojos, y el basófilo, que los tiene más oscuros y violetas. Si vemos al polimorfo nuclear neutrófilo, de hecho acá hay distintas imágenes. Les muestro distintas imágenes porque cada texto, esto obviamente el primero es un esquema, ¿no? Y no me parece tan bueno porque los muestra los gránulos como muy rojitos, que son más típicos del eosinófilo. Pero bueno, en algunos textos lo ven así. Traté de ponerle imágenes que son representativas de cómo se ven en los distintos textos, en distintas páginas. Lo importante es que el núcleo es bastante lobulado. Si comparamos el color con los glóbulos rojos, son levemente más violetitas. Acá los vemos bien claros. Entonces podemos discutir si son o no son, pero bueno, estos que son bien lobulados son neutrófilos. Son los que están en mayor proporción. De hecho,
entre el 2500 a 7000 células por milímetro cúbico, que son entre el 60 o el 70% del total de los leucocitos. La función principal es la fagocitosis de bacterias y hongos, particularmente de bacterias. Tienen una capacidad, digamos, una de las características principales, aparte de la fagocitosis, la segunda característica principal es que tienen capacidad de locomoción, es decir, se pueden mover emitiendo pseudópodos. Y esto hace que les permitan salirse del endotelio, salirse de la circulación, traspasar la membrana basal sin desarmar la membrana del vaso sanguíneo, sin desarmarlo, pasarlo tranquilamente limpio, migrar hacia el tejido. Normalmente esto ocurre porque hay factores quimiotácticos, es decir, factores que inducen, factores químicos que inducen o que le dan la señal de movilidad a los neutrófilos, que en general se generan por el daño del tejido o por las mismas bacterias que están ingresando. Son pequeños, o sea, más grandes que los glóbulos rojos, pero son pequeños, entre 9 y 14 micrones, tienen el citoplasma rosa, con los gránulos muy finitos o muy pequeños de color púrpura, no alcanzan a verse tan fuerte, y tienen un núcleo de 2 a 5 lóbulos conectados por puentes que muchas veces son tan delgados que no se ven. De nuevo, si hay en mayor cantidad, si hay más de los 2500 o a 7000, se llama neutrofilia, y si hay menos de lo normal, es neutropenia. Todos, como vimos para todas las células del sistema sanguíneo, se originan en la médula ósea, son efectivos en la defensa, son los más rápidos y los primeros que aparecen ante cualquier daño o cualquier bacteria que aparece en el cuerpo, son los que liberan pirógenos, es decir, son los que liberan moléculas que le dan señal al cuerpo de que tienen que levantar temperatura, ya sea en la manera local o mandan una señal que en circulación va a llegar al cerebro y van a disparar fiebre si es necesario. Son las células del sistema inmune que van y atacan a cualquier tipo de bacteria u hongo o cosa extraña en el cuerpo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque en los gránulos, ¿qué contienen estos gránulos? Tienen enzimas que degradan proteínas, enzimas que degradan membrana, enzimas que degradan lípidos, enzimas que degradan ADN. En todo momento liberan. Los gránulos son paquetes enzimáticos que son capaces de digerir y, obviamente, matar a las células, o en este caso bacterias, por eso se llama actividad microbicida, bacterias u hongos, a las cuales les aplique estos gránulos. Y ahora lo vamos a ver cómo lo hacen. A ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo.